Muy bienvenidos a este nuevo resumen de noticias del 30 de abril del año 2025. Los estaré acompañando con información, con novedades, con noticias. Hoy tendremos un poquitito de policiales, tendremos algo de política, algo de economía, algo de salud o actualidad tecnológica. Tendremos alguna que otra novedad de deportes. Así que a medida que vaya transcurriendo el programa, les estaré comunicando de la mejor manera posible las noticias y las novedades del día. Por lo pronto, cayó en la casa de su novia el último prófugo por el crimen del gendarme Guillermo López en el Palomar. Cayó el último prófugo por el crimen del gendarme Guillermo Alfredo López, de 55 años, en el Palomar. Se trata de Cristian, quien fue detenido por una comitiva de la DDI Morón en la casa de su novia en Ciudadela, en donde había regresado hacía poco tiempo para refugiarse. Para la justicia está el caso esclarecido por completo. Desde que se inició la investigación al momento del crimen ocurrido el pasado 7 de noviembre en la esquina de Atahualpa y Villegas de la mencionada localidad de Morón, personal de la policía bonaerense fue decatando uno a uno cuáles fueron los autores. Hubo 3 allanamientos durante la madrugada en la zona de Fuerte Apache y en uno de los domicilios estaba con su novia. No tuvo chances de oponer resistencia, precisó una fuente de la investigación consultada por Primer Plano Online. Ahora, los fiscales Pablo Masferrer y Fernando Capelo, de la UFI número 2 de Morón, esperan indagar al detenido en las próximas horas. Para gratificar la peligrosidad de la organización delictiva basta con recordar que la víctima recibió 7 balazos en total que le ocasionaron la muerte en el acto. Luego del brutal ataque, los asesinos huyeron y prendieron fuego el Toyota Etios en que se movilizaban en Fuerte Apache. Esa tarde estaban en pleno raíz delictivo y completamente sobriegrados en su violencia. El primero de los que cayó fue Lionel, que en una comitiva de la DDI de Morón, al mando del comisario mayor Dantes Pérez Bianchi, se camufló en el barrio Fuerte Apache, de donde es oriundo, y logró detenerlo mientras disfrutaba de una tarde de pileta en el interior del complejo habitacional. Había logrado mantenerse prófugo desde ese momento del ataque y al gendarme, y quizás no sospechaba que lo buscaban, o tal vez hacía gala de su impunidad. Es el sujeto que en el video del ataque al gendarme se observa vestido con una campera Dior y su cara al descubierto. El segundo de los detenidos por este hecho fue Brian, conocido por el apodo Turto. Otra detención increíble. Fue abordado por personal policial en el patio de comidas del Coto de Ciudadela mientras comía con 4 amigas. Es otro de los sujetos a los que se visualiza en la balacera mortal contra el gendarme. El tercer detenido en el expediente judicial es Franco, cuyo apodo es el Enano de Ciudadela. Es sindicado en la causa por el crimen del gendarme como el conductor del Toyota Etios en el que se movilizaban al cometer el sangriento ataque. Vehículo que luego apareció incendiado en uno de los ingresos a Fuerte Apache. En este caso ya estaba preso en otra causa paralela, el violento robo de una Volkswagen Tiguan ocurrido el 20 de noviembre en Moreno.
Tras aquel hecho, un delincuente murió en un enfrentamiento con la policía y el resto de la bancada quedó entre rejas. Uno de ellos, luego los investigadores establecieron que estaba involucrado en la causa del gendarme. El cuarto de los integrantes de la banda cayó en Moreno, tras intentar ser identificado por personal policial por encontrarse en actitud sospechosa en la zona de Catonas. Respondió que se llamaba Santiago, que además de ser una identidad falsa, era otro sujeto que tenía pedido de captura por el delito de resistencia a la autoridad, precisó una fuente de la investigación. Al ser trasladado a la comisaría y luego a sede policial para ponerlo a derecho, al joven le tomaron las impresiones digitales de sus dedos y de ahí saltó la verdad. Era Sergio, uno de los integrantes de la temible banda delictiva que asoló por varios días la zona oeste robando autos e hiriendo gente. Los 5 acusados tenían pedido de captura y fueron hallados en distintos procedimientos supervisados por el comisario mayor Dante Pérez Bianchi a cargo de la DDI de Morón. Se puso al frente de la causa y la siguió hasta que pudo detener a todos los integrantes. Fue un trabajo impecable, definió a Primer Plano Online una fuente judicial. La viuda del gendarme fue la primera en enterarse de los resultados del trabajo y también manifestó su gratitud por la pesquisa. Ingresen al canal, denle like, suscríbanse, compartan y comenten. Para ustedes es gratis, che. A mí me ayuda un montón. Cayó el líder de la banda del Ariete por matar a policía retirado durante sangriento robo en Moreno. Era buscado. Tras una exhaustiva investigación judicial, cayó en un lujoso country de Pilar el sindicado como líder de la organización delictiva conocida en el ambiente del AMPA como la Banda del Ariete, que quedó registrada en varios hechos de gravedad ocurridos en zona norte del conurbano bonaerense y que el pasado 20 de marzo estuvo involucrada en el asesinato a sangre fría del policía retirado Sergio Pardo en Moreno. Tras varias semanas de un trabajo que incluyó seguimiento y revisión de cámaras de seguridad públicas y privadas en el entrecruzamiento de antenas de celulares, el fiscal Leandro Ventricelli de la UFI número primera del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez solicitó al Juzgado de Garantías número 3 a cargo de la jueza María Celina Ardojaín la realización de 5 allanamientos en los distritos de Pilar y Malvinas Argentinas para dar con los sospechosos. En la causa, el funcionario contó con la colaboración de la ayudante fiscal Solange Castelli. Para la reconstrucción total del hecho, fue clave la detención de la que dio cuenta a Primer Plano Online hace algunas semanas de Francisco, el conductor del Toyota Corolla que fue aprehendido días después del crimen de Pardo. Ese vehículo fue registrado como parte del golpe delictivo y logró ser ubicado por personal policial en José Cepaz. Cuando al conductor le dieron la orden de detenerse, vaya paradojas del destino, aceleró para escapar y terminó chocando contra el mástil de la comisaría número 2 de ese distrito. Los datos que arrojó ese celular fueron determinantes como evidencia para llegar hasta el jefe de la organización. Así pudieron llegar hasta el domicilio de Maximiliano, quien fue detenido en una vivienda del barrio cerrado de San Sebastián de Pilar, en donde es propietario de uno de los lotes más imponentes. Un espectacular despliegue policial permitió su aprehensión y evitó que escape. El pasado 20 de marzo, un grupo comando interceptó a bordo de una Toyota Hilux blanca a Sergio, quien circulaba con un rodado similar
pero color gris, por Ruta 24 y Luis Tejeda de la localidad de Cualter Quinto en Moreno. Se le cruzaron, le mostraron armas de manera amenazante y lo obligaron a detener el vehículo. Ante el mínimo atisbo de resistencia por parte de la víctima, le dispararon por lo menos 2 veces. Una de las balas ingresó a la altura de la cresta ilíaca izquierda y egresó por el muslo derecho, lo que causó daños en los vasos femorales incompatibles con la vida. Murió en el acto. Tras ellos, los delincuentes se llevaron la suma de dinero superior a los 40 millones de pesos en efectivo que el custodio trasladaba y que pertenecían a la empresa de transporte Metropol, donde la víctima prestaba servicios y administraba pagos a empleados. Los asesinos quisieron huir en su vehículo, pero quedaron atascados en el boulevard que divide ambas manos de la ruta. Entonces tiraron el cuerpo de Pardo al asfalto y huyeron en su camioneta. Los asesinos fueron visualizados unos kilómetros más tarde delante del hecho por personal policial que emprendió su seguimiento. Al llegar a Richieri y San Fernando, los malvivientes dispararon contra los agentes del comando de patrullas que iban en seguimiento, que repelieron la agresión. La persecución continuó casi 50 cuadras más hasta que Someliera y Río de la Plata, la banda detuvo su marcha y cambió de vehículo. Le robó a punta de pistola su camioneta Ford Ranger a un vecino que pasaba por allí. Dejaron abandonado el vehículo del custodio, que fue encontrado con varias manchas de sangre en su interior, y huyeron en el tercer rodado involucrado en la secuencia. Fue allí que los uniformados perdieron el seguimiento, porque el patrullero había quedado dañado por los disparos de los atacantes. Esa Ranger fue abandonada minutos después en el cruce de Márquez y Fragata Sarmiento de José Cepaz, también con manchas hemáticas en el tapizado. Como se explicó más arriba, la organización criminal contó con el apoyo de un Toyota Corolla que fue en apoyo a lo largo de todo el recorrido. Los delincuentes, según se pudo determinar con un seguimiento de cámaras de seguridad, se terminaron refugiando en un domicilio de la calle Fragata Sarmiento al 3000, desde donde fueron trasladados a otra vivienda de Granburg, perteneciente al líder de la banda criminal, Maximiliano. Al ser detenido en ese auto, la pesquisa se aceleró, el que chocó contra el mástil. Es que los datos en que entregó su celular resultaron contundentes, según refirió a Primer Plano Online una fuente de la investigación. A la banda ya la venían siguiendo. Había actuado en varias entraderas, siempre usando un ariete. El hallado en la camioneta que abandonaron tras matar a Pardo. Un video al que accedió Primer Plano muestra la metodología que usaban. Indagado por la justicia, el detenido se negó a declarar por consejo de su abogado particular y quedó detenido. Tiene antecedentes penales y está señalado en otras causas penales, como la que investiga a la banda del FAL en zona norte del conurbano. Hubo también otras aprehensiones en los procedimientos, que se investiga su participación en el hecho. El caso no está cerrado y restan más integrantes de la banda, acusada en principio por delitos de homicidio criminis causa agravado por el uso de arma de fuego, robo agravado por el uso de arma de fuego y por su comisión en poblado y en banda, 2 hechos, y portación ilegal de arma de guerra, resistencia a la autoridad y abuso de armas. No hay otra pena posible que la perpetua en caso de ser hallados culpables. Tanto Leandro como su ayudante Solange recibieron la felicitación de Lucas Ollanarte, fiscal general del Departamento Judicial, por la excelente investigación realizada. También trabajó en el esclarecimiento del caso el comisario Ricardo Cartier, titular de la Comisaría Cuarta de Moreno, y la División Casos Especiales de la Policía Bonaerense. Ahora buscan determinar de cuántos hechos participaron.
Merlo Inclusivo. Ya se encuentran abiertas las inscripciones a Merlo Inclusivo 2025. Actividades deportivas y recreativas para personas con discapacidad. La Subsecretaría de Deportes te invita a participar. Ingresa a www.merlo.gov.ar/Merlo Inclusivo. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Taller de Electricidad Rossi. Reparación, burros de arranque, alternadores, instalaciones eléctricas en vehículos y maquinarias rurales. Ruta 21, esquina Iriarte. Teléfono 0220-492-5378 de Jorge Rossi. AM 1530, la voz del futuro. Nuestra página web www.am1530.com.ar. Te acompañamos donde quiera que vayas. En Merlo cuidamos el ambiente. Canjea tus residuos reciclables por bolsas ecológicas. Sumate al programa Ecobolsas de la Municipalidad de Merlo. Ingresá a www.merlo.gov.ar/ambiente circular. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Seguimos con esto de los casos judiciales o policiales. Hay un caso de una empleada judicial que se tomó 400 días de licencia y el escandaloso motivo por el que fue echada. El expediente era cada vez más abultado. Había un patrón que se repetía con frecuencia y algo que no cerraba. Desde 2019, la empleada judicial Paula había presentado tantos certificados médicos y pedidos de licencias extraordinarias que llamaron poderosamente la atención de los responsables de recursos humanos de la Procuración General del Ministerio Público de Río Negro. El conteo daba más de 400 días de ausencia acumulados en apenas 4 años de trabajo. Alertado sobre estas inconsistencias, Esteban Aliani, coordinador de recursos humanos de la Procuración General, ordenó a fines de mayo de 2024 la realización de una investigación preliminar de la trabajadora desde 2015 hasta la fecha, a la que tuvo acceso Infobae. Se constató que durante 2019 la trabajadora registró más de 100 días de licencia. Luego, en 2022, usufructó 180 días de licencia extraordinaria sin goce de haberes. Cuando requirió una extensión, le fue denegada. Pero al inicio del año siguiente hizo uso de licencia por enfermedad de tratamiento prolongado, totalizando más de 255 días. Finalmente, hizo uso de más de 150 días de licencia sin goce de haberes con certificado médico. Otro dato relevado en ese informe llamó aún más la atención. Durante la pandemia, en 2020, la mujer se había mudado a Neuquén. Sin embargo, esto de que se mueven las notas, acá está. Sin embargo, formalmente seguía perteneciendo al plantel judicial de Río Negro. Firmaba papeles a distancia y cobraba su salario. En este contexto, Aliani también pidió liberar oficios a la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP en ese momento, y a la Administración Nacional de la Seguridad Social, la ANSES, para que informaran la cantidad de empleadores, aportes, contribuciones y toda otra información pertinente al caso. La respuesta de esos oficios llegaron 2 semanas después. Tanto la AFIP como la ANSES confirmaron lo mismo. Paula estaba registrada como empleada activa, no solo en el Poder Judicial de Río Negro, sino también en la Municipalidad de San Martín de los Andes
y en la obra social de petroleros privados. Los aportes, las contribuciones patronales y los registros de alta coincidían en que la mujer tenía 3 trabajos en simultáneo. Todo era legal en los papeles, salvo un pequeño detalle. Era absolutamente incompatible con su función judicial. La noticia corrió entre los despachos. Esto no es solo una falla administrativa, esto atenta contra la ética de toda la función judicial, fue el comentario que más resonó entre sus compañeros. Cuando el defensor general de Río Negro firmó la resolución 6824, que ordenaba la apertura de un sumario administrativo, nadie se imaginó que se trataría de una de las causas disciplinarias más resonantes del año en el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Se nombró un instructor sumariante, se formalizaron cargos, el expediente comenzó a engordar con declaraciones, oficios, pruebas y testimonios. La agente judicial fue notificada y se prestó a declarar. La audiencia fue breve, sin grandilocuencia de los grandes procesos judiciales, pero con la carga de dramatismo propia de quien sabe que está peleando por su carrera. Paula hizo una mea culpa. Sí, tuve 3 empleos, admitió. El argumento que desplegó fue más emocional que jurídico. Dijo que desconocía que ocupar simultáneamente varios cargos públicos fuera de una violación a la ley. Habló de sus problemas de salud, de las dificultades familiares que atravesaba, del estrés económico que le implicó trasladarse a Neuquén durante la pandemia, y aseguró que su única intención había sido sostener su vida y la de su entorno. La declaración breve y sin artilugios legales sofisticados no logró convencer a los evaluadores del sumario. El instructor, en su informe final, lo resumió sin rodeos. La ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. La agente incurrió en un incumplimiento grave que afecta la esencia misma de la función pública. Además, el instructor sumariante fue lapidario en su informe. Se ha comprobado la violación del artículo 8, inciso A y 9 de la Ley Orgánica 5731, así como de la Ley de Ética e Idoneidad de la Función Pública, la Ley L 3550. Corresponde recomendar la sanción de exoneración, y así quedó sellado su destino administrativo. El Superior Tribunal de Justicia entendió que no estaba juzgando un mero error burocrático, sino una conducta que socava los pilares de la función pública: la honestidad, la transparencia y la dedicación. Los jueces María Cecilia Criado, Ricardo Abcarián y Sergio Barotto recordaron en su resolución que los empleados judiciales están obligados a ejercer su labor de manera exclusiva y que no pueden ocupar simultáneamente otros cargos públicos o privados sin importar que sean municipales, provinciales o nacionales. Recordaron que la ética judicial no es una sugerencia, sino un mandato, y que en este caso había sido violada. La resolución de los magistrados, emitida el 12 de febrero de 2025, fue irreversible. Sancionó a Paula con la expulsión definitiva del cargo que ocupaba en la 4ª circunscripción judicial. Con la cesantía, el expediente llegó a su fin. Pero la historia no terminó allí y podría derivar en un proceso penal. El motivo es porque el tribunal ordenó también remitir las actuaciones a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para verificar si el comportamiento de la trabajadora había causado daño patrimonial al Estado. Ahora, la Fiscalía deberá analizar si corresponde iniciar acciones legales para recuperar los fondos públicos eventualmente afectados. ¿Cuántos sueldos pagados durante sus extensas ausencias podrían considerarse un perjuicio económico?
Ese será el interrogante que deberá resolver a la brevedad la Fiscalía. AM 1530 te informa del acto homenaje en la Dirección de Derechos Humanos. La Dirección de Derechos Humanos de Merlo te invita al acto homenaje junto a familiares de detenidos desaparecidos de Merlo el domingo 4 de mayo a las 17 horas en el Parque Cultural de la Libertad, Avenida Perón y Colombia. Los hashtags son merlo.gov, Gustavo Menéndez Intendentes, La Memoria No Se Borra, Derechos Humanos. El domingo 4 de mayo a las 17 horas en el Parque Cultural Libertad en Merlo, Avenida Eva Perón y Colombia. Te invita el gobierno del pueblo de Merlo, Gustavo Menéndez Intendente. Y si de idas y vueltas, conflictos y temas entre que judiciales, económicos y de respeto, falta de respetos a la ley se trata, encontramos a Guillermo Francos, que defendió a Milei durante su interpelación en diputados por el caso Libra. El jefe de gabinete Guillermo Francos defendió este martes al presidente Javier, el principal presunto implicado en el criptoescándalo Libra, aunque dejó algunas dudas durante su interpelación en la Cámara de Diputados. A lo largo de la sesión, el ministro coordinador repitió el guión del que el jefe de Estado difundió y no promocionó el criptoactivo Libra el 14 de febrero pasado. Y cuando a través de un posteo en la red X alentó a sus seguidores a invertir en un negocio privado. Fue un negocio entre privados, repitió, y agregó que el proyecto Libra era de público conocimiento. Cuando Milei decidió darle un espaldarazo a título personal, negando cualquier tipo de coordinación previa con los empresarios criptos que crearon la plataforma. Fue un negocio entre privados, repitió como un mantra, y agregó que el proyecto Libra era de público conocimiento. Perdonen, disculpen, pero la nota repite lo que dice. Sin embargo, un rato antes, Francos había admitido que el presidente se había interiorizado sobre el proyecto Viva la Libertad, también conocido como Libra. Durante sucesivas reuniones que mantuvo con empresarios criptos desde el 20 de septiembre del 2024 y en particular en octubre del año pasado durante el Tech Forum. En dichas oportunidades se conversó acerca de cómo las tecnologías descentralizadas y el blockchain podrían ser de ayuda para promover el negocio de emprendedores digitales y pymes argentinas. También se charló acerca del proyecto Viva la Libertad y su objetivo de promover la economía argentina a través del financiamiento de pequeños proyectos y negocios locales, reconoció el ministro coordinador. Un rato antes, sin embargo, había dicho que Milei no mantuvo ningún vínculo con el proyecto Libertad y o la moneda Libra. Francos insistió en que la publicación del 14 de febrero pasado la escribió Milei en la residencia de Olivos, sin coordinación de ningún tipo con nadie, y dio a entender que el momento elegido para promocionar el proyecto fue fortuito. En un intercambio posterior con el diputado nacional de Unión por la Patria, Itai Hagman, el ministro coordinador negó que el tuit de la polémica haya estado sincronizado para que saliera en el momento exacto en el que se lanzó la plataforma creada por los mismos empresarios con los que se había reunido en los semanas previas. La publicación fue escrita por Milei sin coordinación de ningún tipo con nadie. Ahora bien, atento a las repercusiones que el lanzamiento del proyecto tuvo, para evitar cualquier especulación y no darle mayor difusión, decidió eliminar la publicación, justificó a su jefe.
A su vez, Francos evitó hablar de estafa y consideró que el procedimiento de compra de la mencionada criptomoneda era de carácter sumamente complejo e involucraba una secuencia de gestiones completamente inaccesible a personas no familiarizadas con la comercialización de criptoactivos. El jefe de gabinete confesó que no tenía idea sobre el destino de las sumas millonarias que fueron recaudadas en base a la mega estafa. Las respuestas indicadas por un no sé fueron habituales a lo largo de su presentación, y algunos de los diputados opositores que le recriminaron la falta de información, entre ellos Mónica Frade, Coalición Cívica, Eduardo Tonioli, de Unión por la Patria, y Julia Strada, de Unión por la Patria. Desde Francos defendió a la secretaria legal y técnica Karina Milei, apuntada por autorizar los ingresos de empresarios cripto a la Casa Rosada para conversar con el presidente. Desde el 10 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, la Secretaría General de la Presidencia autorizó 494 ingresos a Casa Rosada. Llegados a este punto, vale la pena señalar, tanto el presidente de la Nación como todos los miembros de la Administración Pública Nacional mantienen asiduamente reuniones de trabajo con personas del sector privado vinculados a proyectos que podrían ser beneficiosos para el país, indicó. Como es obvio, el Estado Nacional no asume compromisos automáticos a partir de las reuniones que los funcionarios mantienen, ni la mera realización de una audiencia implica una relación orgánica o contractual, aclaró. El comienzo de la sesión estuvo dominado por una engorrosa discusión reglamentaria en torno a una moción planteada por la masista Cecilia Moró, de Unión por la Patria, para reprogramar las interpelaciones a los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Justicia, Mariano Julio Libarona, quien se ausentaron con aviso previo con la excusa de compromisos de agenda. La estéril discusión se extendió por un lapso de 2 horas y generó el malestar de Francos, quien se quedó esperando detrás de las cortinas del recinto. Nunca en mi vida he hecho esperar a alguien 2 horas en una reunión. Debo decir que es una falta de respeto, se quejó sin disimulo. Minutos más tarde, el funcionario cuestionó la estrategia de la oposición de interpelar funcionarios e impulsar una comisión investigadora, y lo asoció al montaje de un tribunal mediático cuya única finalidad es el rédito político y la especulación electoral. Al respecto, el funcionario reclamó que la comisión investigadora no extralimite sus funciones ni se transforme en un órgano paralelo de justicia, arrogándose atribuciones que la Constitución reserva exclusivamente al Poder Judicial. Esas fueron las idas y venidas más relevantes de la sesión informativa por el caso Libra en Diputados. Merlo Inclusivo. Ya se encuentran abiertas las inscripciones a Merlo Inclusivo 2025. Actividades deportivas y recreativas para personas con discapacidad. La Subsecretaría de Deportes te invita a participar. Ingresá a www.merlo.gov.ar/Merlo Inclusivo. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Taller de electricidad Rossi, reparación, burros de arranque, alternadores, instalaciones eléctricas en vehículos y maquinarias rurales. Ruta 21, esquina Iriarte. Teléfono 0220-492-5378 de Jorge Rossi. AM 1530, la voz del futuro. Nuestra página web
www.am1530.com.ar. Te acompañamos donde quiera que vayas. En Merlo cuidamos el ambiente. Canjea tus residuos reciclables por bolsas ecológicas. Sumate al programa Ecobolsas de la Municipalidad de Merlo. Ingresá a www.merlo.gov.ar/ambiente circular. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Posible paro de colectivos. La UTA define hoy si hará una huelga de 48 horas por paritarias. La Unión Tranviarios Automotor, la UTA, se reunirá este miércoles 30 de abril a las 11 de la mañana, o sea, ya comenzó la reunión, para decidir si lanza un paro de colectivos de 48 horas que afectaría a las 300 líneas que circulan en el área metropolitana de Buenos Aires. La decisión se da luego del fracaso en la negociación paritaria con las cámaras empresariales y de que se agotara el periodo de conciliación obligatoria dictada por el gobierno nacional. La audiencia de este martes concluyó sin resultados y dejó a las partes sin una próxima fecha formal de diálogo. El encuentro participaron representantes de la FATAP, AETA, SEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA, quienes aseguraron que el sector atraviesa una situación económica crítica que impide realizar cualquier tipo de propuesta salarial. En representación de los trabajadores estuvieron Roberto Fernández, Jorge Kiener, Luis Arcando y Francisco Valdés, quienes remarcaron que el gobierno reclama llevar el salario básico de los choferes desde los 1.200.000 pesos actuales a 1.700.000 pesos. La discusión salarial lleva estancada desde el 7 de marzo, cuando el Estado activó la conciliación obligatoria ante la falta de avances. Desde entonces la UTA participó de diversas reuniones sin lograr compromisos formales por parte de las empresas. En la última audiencia, los empresarios no presentaron ninguna oferta concreta ante el Ministerio de Capital Humano, lo que generó un fuerte rechazo por parte de los sindicalistas. Las cámaras empresariales argumentaron que el esquema vigente de tarifas y subsidios los deja en una posición de desfinanciamiento estructural. El secretario de FATAP, Gustavo Larrea, afirmó durante la audiencia que el sector no puede formular ninguna propuesta por carecer de los fondos necesarios. Además, señaló que el déficit operativo alcanza el 40%, teniendo en cuenta la diferencia entre los costos reales y los ingresos provenientes de tarifas y subsidios estatales. La UTA ya había rechazado una propuesta de bonos no remunerativos presentada por las empresas en reuniones anteriores. Esta oferta contemplaba pagos de 40.000 pesos el 26 de mayo, 50.000 pesos el 16 de junio y 70.000 pesos el 15 de julio. Además de establecer un salario básico de 1.270.000 pesos para el gremio, ese esquema equivalente a menor del 1% de aumento mensual, frente a una inflación que ronda el 3 o 4%, y calificó la propuesta con un avallazamiento a la dignidad de los trabajadores. Fuentes del sindicato señalaron este miércoles a las 11 está prevista una última reunión virtual entre las partes, pero advirtieron que el gremio ya está habilitado legalmente para avanzar con medidas de fuerza. Hay conversaciones internas para sacar el comunicado. Desde las 12 estamos habilitados a tomar acciones, indicaron voceros sindicales. La medida afectaría especialmente a los días jueves 1 y viernes 2 de mayo,
en coincidencia por el feriado del Día del Trabajador y una posible movilización de la CGT en rechazo a las políticas económicas del gobierno nacional. El conflicto se inscribe en un contexto de deterioro del sistema de transporte urbano. Según el índice Bondi, elaborado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, AAETA, el precio real del boleto sin subsidios fue de 1.596 pesos en marzo, pero los usuarios pagaron un mínimo de 371, con un promedio aún menor por efecto de los descuentos aplicados al acumular viajes. En ese escenario, las empresas recibieron 973 pesos por boleto, muy por debajo del valor técnico que reclaman. El congelamiento tarifario impuesto desde agosto también constituye un factor central en el desequilibrio del sector. Las cámaras empresariales actúan como intermediarias entre los usuarios y el Estado, pero aseguran que no tienen margen para solventar mejoras salariales. El Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte deben definir si autorizan un aumento del boleto o una suba en los subsidios para destrabar el conflicto. Fuentes gremiales consultadas remarcaron que la tensión creció en los últimos días por la falta de respuestas oficiales. ¿A dónde pretenden ir? ¿Acaso están escuchando lo que proponen?, exclamó uno de los representantes de la UTA al finalizar la audiencia. El sindicato considera que el proceso llegó a su límite legal con el vencimiento de la conciliación obligatoria y que cualquier nuevo intento de dilación agudiza el malestar entre los trabajadores. Durante las negociaciones, las autoridades de la Secretaría de Trabajo, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, intentaron mediar sin éxito. El secretario de Conciliación, Guido Aroco, fue quien encabezó las audiencias y certificó que las partes no lograron acercar posiciones. Desde el gobierno nacional, sin embargo, se mantiene una postura de no intervención directa, al considerar que se trata de una paritaria entre privados, a pesar de que el Estado define tanto los valores tarifarios como el esquema de subsidios. El eventual paro de 48 horas implicaría una interrupción total del servicio en el AMBA, con alto impacto en la movilidad urbana. La última medida de fuerza de esta magnitud ocurrió a fines de 2023, también en el marco de un reclamo salarial. En aquella oportunidad, el paro se llevó tras una conciliación que dio lugar a una recomposición parcial de haberes, pero el conflicto volvió a escalar en los primeros meses del nuevo año. Desde el sindicato, los referentes insistieron en que la situación no se puede sostener en el tiempo. La conciliación está por vencerse, se acaban las ataduras legales. Sabemos que puede generar daños al público usuario, quienes son trabajadores, como nosotros, pero este salario de hambre nos deja expuestos a una tensión provocada y en vías de profundización, afirmó un dirigente durante la última audiencia. La posible coincidencia del paro con la movilización de la CGT, que más adelante les voy a informar, genera una preocupación adicional entre las autoridades y operadores del sistema de transporte. Si bien la protesta centralizada no es organizada por el gremio de choferes, el malestar acumulado entre los trabajadores podría amplificar el alcance de las medidas y aumentar el grado de conflictividad social. El resultado de la reunión prevista para este miércoles definirá si la medida se concreta y qué impacto tendrá en los próximos días. Hasta el momento, la UTA no emitió comunicado formal, aunque ya cuenta con el aval legal para avanzar con un paro de colectivos de 48 horas en caso de que no surja una oferta salarial satisfactoria en las últimas horas del día. A estar atentos para saber si hay movilidad de transporte público mañana o no. Como les anticipaba en la nota anterior, la CGT se moviliza por el Día del Trabajador y en rechazo al ajuste del gobierno.
3 semanas después de la movilización del 9 de abril junto a los jubilados y en la víspera de un nuevo Día del Trabajador, a conmemorarse este jueves 1 de mayo, la Confederación General del Trabajo, la CGT, organizó una movilización para este miércoles 30 de abril en la ciudad de Buenos Aires, que incluirá críticas contra la política económica del gobierno y reivindicaciones de la figura del Papa. El horario de la concentración para la movilización de la CGT es las 15 horas. Desde ese momento, los trabajadores convocados se reunirán en Avenida Independencia y Perú, al rato desplazarse hacia el monumento Canto al Trabajo, ubicado en Avenida Paseo Colón. De ese modo, esos puntos y sus alrededores mostrarán complicaciones para el tránsito. A tono con las reivindicaciones cristianas ante la reciente muerte de Francisco, el lema de la marcha de hoy será "El trabajo es sagrado", y la manifestación incluirá tanto una oración como una lectura de un documento que reivindique a Bergoglio como defensor de los trabajadores. Marchamos para darle voz y fuerza al reclamo de los trabajadores y las trabajadoras y para poner bien en alto nuestra bandera, que es la defensa del trabajo. No somos indiferentes al sufrimiento de nuestro pueblo. Queremos que nuestros abuelos tengan una vida digna y que nuestros hijos puedan soñar con un país más justo. Se lee en el comunicado que la Central Obrera compartió en redes sociales. Además, la CGT reclama paritarias libres y homologadas, el fin de la represión a la protesta social, que cesen los despidos en el sector público y el privado y que se frenen las privatizaciones de las empresas estatales. Los gremios de la central con mayor poder de convocatoria callejera coparán el centro porteño junto a la UTEP, las 2 CTA y una columna del gobierno bonaerense en la que se espera la presencia del gobernador Axel Kicillof. La marcha llega en un momento de alta tensión entre la CGT y la Casa Rosada. Este martes, los representantes de la central se plantaron en la reunión del Consejo del Salario, en una postura unificada, junto a las 2 CTA, para pedir un mínimo vital y móvil de 600.000 pesos, contra los 300.000 que ofrecían las cámaras empresarias. Ahora resolverá el Ejecutivo, que se estima terminará cerrando en una cifra cercana a los 315.000, muy lejos del reclamo sindical. La marcha supone otro desafío al protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La última vez que salió a la calle, la CGT logró, a través de un recurso de amparo, que se desplace a las fuerzas federales del operativo y aquel 9 de abril terminó sin ningún incidente. Dentro de todo esto están los reclamos salariales de varios sectores. Hay una encuesta, un informe encuesta. ¿Qué resultados arroja esa encuesta? Más de la mitad de la población descree que el gobierno de Milei resuelva la crisis económica. Más de la mitad de la población encuestada. Un estudio realizado a nivel nacional por la consultora Suan Córdoba recopiló 1.600 opiniones sobre diversos temas de la realidad económica de la Argentina y mostró un descreimiento de la palabra presidencial en torno a determinadas afirmaciones, tales como los salarios reales, las jubilaciones aumentaron, la inflación bajó y no hubo devaluación del peso. Junto con el volátil escenario internacional, la cuestión económica ha sido la gran estrella de las últimas semanas. Un 53% desconfía que el gobierno de Milei logre resolver la crisis económica y un 50% cree que la inflación está subiendo, refirió Gustavo Córdoba, director de la encuestadora que mide el humor social. Cabe aclarar, como he dicho en otras ocasiones, que los números de los índices que recibe el gobierno no son del todo una realidad, son tendencias.
Él mismo lo explicó en una nota, en un detalle, de que él no toma los precios reales de los supermercados, sino toma tendencia e índices de valores, con lo cual esas tendencias son las que le marcan a él una mejora, pero nosotros, los trabajadores de a pie, no notamos esas mejoras porque no se dan de la forma en la que él las recibe. Es decir, los números de las tendencias, de los índices que recibe él, no son los mismos que los de la calle. Por eso tenemos a la UTA reclamando, a la CGT reclamando paritarias libres, y que la inflación del bolsillo en sí, del trabajador de a pie, no nota que la inflación baja o que los sueldos hayan aumentado. Así que bajo esa premisa entendemos que esta nota tiene y refleja, o esta encuesta refleja, lo que sentimos los trabajadores. Asimismo, el trabajo reveló que de a poco van entrando en crisis las herramientas discursivas de la Libertad Avanza, disruptivas desde la llegada libertaria al poder. Uno de los elementos que destaca ese fenómeno es que un 66% de las personas consultadas está de acuerdo en que a partir de la salida del cepo hubo una devaluación del peso que impactó en los precios de todos los rubros. El gobierno sufre así un revés importante en la que solía ser su área mejor valorada, la gestión económica. Nuestro estudio fue realizado mientras los anuncios económicos de este mes apenas se estaban poniendo en marcha. Es una situación para seguir y monitorear los primeros meses, aseguró el consultor. Cabe aclarar que el relevamiento, este estudio, fue realizado el 16 y el 19 de abril, fecha en que se coincidió con el anuncio del fin del cepo cambiario, que fue oficializado el viernes 11 de abril y comenzó a regir formalmente el lunes siguiente. Así que esto es la opinión de la gente sin ver los resultados de la salida del cepo, en la parte en cuanto afecta la salida del cepo a lo económico, pero no al resto de las cosas. El resto de las cosas sí se puede tomar como referencia de valor anterior. Entre los aspectos salientes de la muestra hay preguntas con distintas afirmaciones sobre cuáles hubo reacciones tales como: ¿sigo apoyando a Milei pese a que haya crisis económica? El 41% de acuerdo, el 57% en desacuerdo. Con la devaluación del peso ha subido todos los precios, 66% dijo que sí, 32% en desacuerdo. La oposición a Milei no tiene plan económico, 55% de acuerdo, 41% en contra. Apoyo a Milei porque controló la inflación, 44% de acuerdo, 55% desacuerdo. Milei está destruyendo el Estado, 62% que sí y 37% que no. La inflación está subiendo, 63% de acuerdo y 37% en contra. Claro está, esto es lo que le decía, la inflación del bolsillo del trabajador subió. Yo lo comparaba con lo que decía antes. La electricidad de un hogar, de un jubilado, representaba como máximo el 10% de una jubilación. Hoy por hoy el valor de la electricidad representa el 30% o incluso a veces un poquito más, pero en promedio un 30% del valor de una jubilación. Entonces, si bien el dato de inflación bajó con respecto a un 20% que se tuvo en algún momento, al bolsillo lo que haya aumentado representa otro valor, y esto se nota claro en esta encuesta. Que la pobreza bajó, 36% cree en esa afirmación y un 61% descree. Que los jubilados estaban peor ayer, 32% está de acuerdo, 62% está en desacuerdo. Que gobierna en contra de la casta, 32% de acuerdo, 62% en desacuerdo. Que la Argentina está en su mejor momento de la historia, un 27% coincide.
un 64% dice que no. Que los salarios aumentaron, un 26% está de acuerdo y un 67% dice que no aumentaron según su propia percepción. Esos son los datos que arrojó esta encuesta. Y ustedes me dirán en comentarios del canal de YouTube si les representa lo mismo a ustedes o no, si es que quieren darse una vueltita por ahí. Brote de fiebre tifoidea en provincia de Buenos Aires. ¿Qué es y cómo se transmite? La fiebre tifoidea es una enfermedad provocada por una bacteria que se llama Salmonella enterica serovariedad Cifi. Cifi. Este patógeno afecta principalmente el intestino y la sangre, y las personas con dificultades en el acceso al agua segura tienen más riesgo de adquirirla. El último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación notificó sobre un brote de fiebre tifoidea en el conurbano bonaerense. Ya hay 10 casos confirmados. Además, se investiga la causa de la muerte de una mujer de 47 años, que era la madre de una de las personas que recibieron el diagnóstico de la infección, y hay 3 casos sospechosos, según contó a Infobae la subsecretaria de Planificación Estratégica del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Leticia Seriani. Tanto los casos confirmados como los sospechosos y la muerte de la mujer se registraron en Ciudadela, partido de 3 de febrero. A partir de la investigación epidemiológica que hizo el municipio de 3 de febrero, se sospecha que las personas afectadas, que viven en 2 edificios vecinos, se habrían contagiado la bacteria por un problema de contaminación del tanque de agua. Podría haber sido al tomar directamente el agua o al usarla para lavarse los dientes o alimentos, planteó Seriani como posibilidad. Ambos edificios comparten el uso del tanque, que era provisto con agua de pozo y no de red. A fines de enero y principios de febrero se había producido un corte en la provisión de agua que duró 2 semanas. La hipótesis es que el agua se habría contaminado por la bacteria que causa la fiebre tifoidea. Técnicos de bromatología y epidemiología del municipio, en conjunto con integrantes del Instituto Biológico de La Plata y la región sanitaria séptima, recolectaron muestras de agua y de alimentos sospechosos el 24 de abril pasado. Los resultados del análisis de las muestras estarán en 10 días aproximadamente. Nos permitirá confirmar si efectivamente la bacteria que se detectó en 10 personas se transmitió a partir del uso del tanque de agua que comparten en los edificios en los que residen, comentó Seriani. La funcionaria detalló que las búsquedas activas de personas con la enfermedad aún continúan, ya que podría haber afectado a más por la bacteria. Como la incubación puede llegar hasta 3 meses, podría haber más casos, advirtió. Se dieron pautas de alarma y recomendaciones para la manipulación de alimentos y uso de agua segura a los vecinos de los edificios. La fiebre tifoidea es una infección bacteriana sistémica que compromete el intestino y puede extenderse a otros órganos. Los síntomas de la infección incluyen fiebre elevada y persistente, dolor abdominal, malestar general, náuseas, diarreas o, en algunos casos, constipación, vómitos y manchas rosadas en el pecho y abdomen. Cuando no se recibe tratamiento adecuado, puede derivar en complicaciones graves como perforaciones intestinales o infecciones generalizadas. La letalidad de la fiebre tifoidea varía entre el 10 y el 30%, pero con un tratamiento adecuado y temprano, esa tasa se reduce al menos del 1%. Por eso es clave diagnosticar precozmente, resaltó la funcionaria bonaerense. El tratamiento consiste en la administración de antibióticos específicos. La recuperación depende de la detección temprana y del acceso a un tratamiento adecuado. La bacteria reside en ambientes húmedos y cálidos. Una vez dentro del cuerpo humano, invade la mucosa intestinal
y pasa al torrente sanguíneo, lo que origina fiebre sostenida y malestar general. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, se estima que se registran 9,2 millones de casos de fiebre tifoidea en el mundo anualmente, con un estimado de 133.000 a 230.000 muertes. En la Argentina se ha detectado casos esporádicos de fiebre tifoidea. El último brote confirmado en el país había ocurrido en el año 2004, según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación. Epidemiológico. El brote se detectó a partir de que hubo pacientes con síntomas que fueron atendidos en hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Todos eran residentes de Ciudadela. Según el boletín epidemiológico, la Gerencia de Epidemiología de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica la ocurrencia de un brote de cuadros invasivos febriles y gastrointestinales en un conglomerado de pacientes atendidos en diferentes hospitales de Ciudad Autónoma, residentes en una misma zona en los edificios vecinos en la localidad de Ciudadela. La prevención de la fiebre tifoidea requiere acceso a agua segura, prácticas de higiene personal y seguridad alimentaria. El Ministerio de Salud bonaerense brindó estas 4 recomendaciones para la prevención de la fiebre tifoidea. Usar agua segura para actividad como el lavado de manos y dientes, la preparación y cocción de alimentos, la limpieza de superficies y utensilios, y para beber o elaborar hielo, helados y jugos e infusiones. Lavarse las manos con agua y jabón. Después de ir al baño, cambiar pañales o estar en contacto con animales o sus heces, y antes de preparar y o consumir alimentos. Lavar cuidadosamente frutas y verduras con abundante agua segura, especialmente si se consumen crudas. En el caso de verduras de hoja, lavar hoja por hoja. La cuarta y última, desechar los pañales descartables en bolsas bien cerradas. Se debe consultar en forma temprana ante la presencia de síntomas como fiebre alta de al menos 3 días de evolución, mal estado general con o sin diarrea, dolor abdominal y constipación, no generalmente que no se da, no una persona que sufre constipación generalmente, sino una que no la sufre. Oficial. La programación de la última fecha de la fase regular del torneo Apertura. La AFA informó la programación de la última fecha 16 del torneo Apertura 2025, que promete una apasionante definición para conocer los clasificados y los cruces de playoff. El viernes por la tarde habrá 4 partidos de la zona A en simultáneo, incluyendo el duelo Racing con Newell's. Boca y River jugarán sus encuentros el domingo e Independiente visitará el sábado a Rosario Central en un mano a mano por la zona B. Los clasificados de la zona A se definirán este viernes en el inicio de la jornada. Habrá 4 partidos en simultáneo desde las 15:30. Banfield versus Central Córdoba, Independiente versus Defensa y Justicia, Argentinos Estudiantes y Racing Newell's. Más tarde, a las 18, Unión recibirá a Belgrano. Los dos llegan sin chances de clasificarse. Por su parte, Boca, ya clasificado y en busca de asegurar su primer lugar, le lleva 2 puntos a Argentinos, se medirá con Tigre el domingo a las 18 horas como visitante, en el debut de Mariano Herrón como entrenador interino luego de la salida de Fernando Gago tras la dolorosa derrota en el Superclásico con River. Es la 6ª vez que Herrón debuta como interino. Por su parte, la zona B del Apertura se definirá el sábado. A las 16 habrá 3 partidos en simultáneo. Deportivo Riestra, Godoy Cruz. Talleres, Instituto. Sarmiento versus San Lorenzo. Más tarde, a las 18:30, Rosario Central e Independiente disputarán el gran mano a mano por el primer puesto del grupo. El canalla le lleva 3 puntos.
Por su parte, River, que llegará con el envión de haber ganado el Superclásico y marcha tercero en la zona, recibirá a Vélez el domingo a las 20:30 en el Monumental. El equipo de Gallardo quiere asegurar el tercer puesto y ver si alcanza el segundo, dado que disputará de local el playoff el equipo mejor clasificado en su zona. Ahí tenemos entonces los partidos que se van a jugar, que ya están confirmados, y con esto completo la promesa del inicio del día. Les recuerdo que pueden encontrar el detalle de las notas llevadas al aire en el Facebook de la radio, AM1530. La Voz del Futuro. Pueden sintonizar este programa, que lo llevo adelante de 9:30 aproximadamente a 11:30 de lunes a sábado, en el aire de la radio acá en AM1530 en la zona de Pontevedra, o pueden sintonizarlo por internet a través de el stream que pueden encontrar con cualquier buscador en cualquier dispositivo que tenga navegador de internet. ¿Dónde lo encuentran? En la página am1530.com.ar. Stream tiene programación musical el resto del tiempo que no está este programa. También pueden encontrar un resumen editado de video en nuestro canal de YouTube, que sale a la tarde-noche cuando termino de editarlo. Lo encuentran en el canal AM1530 LB por las siglas, claro está, de La Voz del Futuro. Ingresen, denle like, suscríbanse, comenten, compartan. Para ustedes es gratuito. A mí me ayuda mucho, mucho, mucho. Ahí pueden repetir el escuchar las notas por si se perdieron algún detalle, o si le quieren poner más atención, o si lo quieren recomendar a alguien porque les pareció interesante y lo pueden recomendar, pueden hacerlo. También les recuerdo que puedo estar en cualquier momento del día para informarlos y actualizarlos si la novedad y la noticia es de alto valor de interés nacional o local. Les agradezco muchísimo por estar del otro lado, escuchándome o viéndome. Disfruten mucho de este día. Disfruten si mañana tienen feriado y fin de semana largo. Si tienen esa suerte, disfruten mucho. Hagan disfrutar a las personas que los rodean. Traten de ser felices ustedes y hacer felices a los demás. Eso siempre es bueno para sentirse bien. Gracias de todo corazón a los que me dan una mano para seguir adelante con este proyecto. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos encontramos prontito. Chao.